Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Desaparecieron sin previo aviso. Hace 53 años terrestres, la Séptima Armada Terrana, con 2 millones de soldados, 800 naves de guerra y la flota más avanzada que la humanidad había construido, partió para enfrentarse al dominio Atari en la fisura dorsal. Se suponía que sería un golpe decisivo, el ataque final para terminar con una guerra que había agotado al Imperio Terrano durante más de un siglo. Y entonces, nada. Sin comunicaciones, sin restos, sin sobrevivientes. La flota más grandiosa de la humanidad simplemente se desvaneció en el vacío. El dominio lo llamó justicia divina. La Tierra lo llamó tragedia. Los que vivimos en esa época lo llamamos traición, porque no fuimos tras ellos. No de verdad. Hubo misiones de rescate, sí, pero eran esfuerzos a medias, sondas mal financiadas, diplomacia vacía. La verdad es que el alto mando terrano enterró todo el asunto como si nunca hubiera ocurrido. Como si las vidas de esos soldados no valieran la pena recordar. Mi padre fue uno de ellos. Estaba a bordo del Lluvia Ardiente, un titán clase Dreadnought armado con suficientes torpedos de fusión para arrasar un planeta en 30 minutos. Se fue cuando yo tenía 12 años. Prometió volver. Prometió enseñarme a volar antes de que cumpliera 15. La semana pasada cumplí 45. El dominio está ahora más fuerte que nunca. La Tierra, más débil. Las colonias, destrozadas. La moral, más baja que desde la revuelta de Marte. Piratas atacan las rutas comerciales y señores de la guerra alienígenas exigen tributos como si fuéramos una especie desesperada de un rincón olvidado. Y entonces, el cielo se desgarró. Yo estaba en un crucero de patrulla estacionado sobre la estación Trex, justo fuera del cinturón de asteroides. Escaneábamos tráfico de contrabandistas cuando el vacío gritó. No era un pitido de sensor ni una lectura de energía. No. Gritó como si el aire mismo se quebrara bajo el peso de 1000 voces silenciadas. Entonces, la luz estalló. Una luz blanca, ardiente, irregular, que cortó la oscuridad como el cuchillo de un dios. Al principio, pensamos que era un agujero de gusano, un mal funcionamiento de una puerta de salto, alguna tecnología extraña del dominio para asustarnos. Pero no lo era. Era una nave. No una nave. Un continente flotante de furia. Era del tamaño de una luna pequeña, erizado de torres, agujas iónicas, bahías de hangares del tamaño de océanos. Sus motores no se parecían a nada en nuestra base de datos. Escaneamos en busca de una señal IFF. Cuando la recibimos, se me cortó la respiración. Designación: Lluvia Ardiente, buque insignia de la Séptima Armada Terrana. Estado: operacional. Mis manos temblaban. El capitán se quedó inmóvil, en silencio, con los ojos fijos en el monitor. Todos en ese puente miraban la historia. O tal vez un fantasma. Habían regresado. Y no venían solos. Decenas de naves siguieron a la lluvia a través de esa brecha en el espacio. Algunas con forma de navajas, otras como martillos monstruosos de aleación y fuego. Ninguna parecía de este siglo. Algunas ni siquiera parecían humanas. Pero las señales de los transpondedores decían lo contrario. Una por una, los sistemas se encendieron. Clase Vindicator, origen humano. Séptima Armada, clase Juggernaut, origen humano. Séptima Armada, clase Forjanova, origen humano, modificada, tecnología desconocida. Habían vuelto, cambiados, endurecidos, furiosos. Lo que pasó después lo vi con mis propios ojos. El dominio tenía una flota de patrulla en el sector. 5 cruceros, una nave de mando y un par de escoltas. Intentaron contactar a los recién llegados. No terminaron su primera frase.
La lluvia disparó una vez. Solo una. Un rayo tan grueso que hizo ondular el vacío como si fuera agua. No solo destruyó la nave de mando del dominio, la borró, la vaporizó de la existencia, dejando solo partículas sobrecalentadas flotando en el espacio como las cenizas de un dios. Era un mensaje, una declaración. Los hijos perdidos de la tierra habían regresado, y no venían en paz. Nadie dijo una palabra. Ni en el puente, ni en las comunicaciones. El silencio era más denso que el vacío afuera. Incluso los sistemas automatizados de la estación tartamudeaban, como si estuvieran atónitos. Miré a mi alrededor y, por unos largos segundos, pareció que el tiempo se había detenido. Entonces los sensores comenzaron a gritar. Decenas de balizas de patrulla del dominio se apagaron en todo el sistema. La lluvia no actuaba sola. Toda la séptima armada se movía como una cuchilla cortando carne. Coordinada, precisa, quirúrgica. No eran veteranos desesperados regresando a casa. No buscaban un desfile ni una bandera izada. Estaban ejecutando algo, una misión, una estrategia. Tal vez incluso venganza. Intentamos contactarlos. Claro que sí. Es el protocolo, incluso si estás mirando a la muerte a los ojos. Naves terranas no identificadas. Aquí puesto de seguridad Trex Alpha. Identifíquense. Por favor, respondan. Sin respuesta. Repito, aquí Trex Alpha. Reconocemos sus señales IFF. Si son de origen terrestre, respondan. Nada. Entonces la lluvia parpadeó con sus luces externas. 5 pulsos largos, 3 cortos. Un código de guerra antiguo, de antes del contacto. Lo recordé porque mi padre me lo explicó una vez. Sin contacto, sin interferencia, sin comando. No solo nos ignoraban, nos rechazaban. Como si la Tierra ya no tuviera derecho a hablarles. El oficial de comunicaciones palideció. Se volvió hacia el capitán. ¿Qué significa eso, señor? Significa, dijo el capitán en voz baja, que ya no reciben órdenes de nadie en casa. La noticia se extendió más rápido que la luz. Para la mañana siguiente, los mundos centrales estaban en pánico. El gobierno de la Tierra organizó una conferencia de prensa, balbuceando sobre un regreso milagroso, prometiendo una reintegración pacífica de la flota heroica. Mentiras, todo mentiras. El dominio retiró sus naves de las colonias externas, aterrorizado por otra emboscada. Los civiles celebraron brevemente, pensando que sus héroes habían regresado, que tal vez la columna vertebral de la Tierra no estaba rota después de todo. Pero esa ilusión no duró mucho. Las imágenes se filtraron en horas. El rayo, lo llamaban, el primer disparo de la lluvia que vaporizó una nave del dominio en menos de un segundo. Ese rayo se grabó en cada transmisión, analizado cuadro por cuadro. Algunos lo llamaron divino, otros, genocidio. El verdadero miedo no vino del arma, sino de las caras. Un explorador del dominio logró una transmisión de corto alcance. Una de las naves secundarias de la séptima armada fue abordada. Necios, desesperados. Las imágenes mostraban soldados humanos, o algo cercano. Su armadura era distinta a todo lo que conocíamos. Placas fluidas, metal vivo. Sus cascos estaban fusionados con su carne. Sus movimientos no eran tácticos ni precisos. Eran instintivos, depredadores. Sus ojos ya no eran humanos. Es difícil describirlo, pero brillaban, no como ciberimplantes, sino como si algo en su interior hubiera cambiado. Algunos tenían tatuajes grabados en su armadura. Lenguas antiguas de la tierra, oraciones de guerra, algunos en sangre. Un soldado del dominio intentó negociar. Un traductor se activó. La respuesta llegó en una voz más profunda de lo que cualquier máquina debería permitir. Nos abandonaron. Ahora somos el castigo. Luego, la transmisión se cortó en estática. Pasó una semana. La séptima armada no se dirigió a la tierra ni contactó al mando. Se movió por el cinturón externo, borrando cada puesto del dominio en su camino. Sin sobrevivientes, sin señales, solo destrucción. La gente comenzó a susurrar que se habían vuelto renegados, que habían perdido su humanidad.
Algunos decían que el dominio los había torturado hasta convertirlos en monstruos. Otros creían algo peor, que ellos habían elegido esto. Entonces recibí la llamada, no del gobierno de la tierra, no del ejército, sino de él, de mi padre. La señal llegó a través de mi relé personal, con un cifrado antiguo que no había tocado desde que era niño. Me quedé helado al ver el encabezado, hijo. Sin nombre, sin rango, solo hijo. La transmisión se abrió en un flujo en vivo, y ahí estaba. Parecía un fantasma. No envejecido, no roto, sino afilado, endurecido por el tiempo, el dolor y el infierno que habían atravesado. Su cabello había desaparecido. Su piel tenía líneas que no recordaba. Pero sus ojos, los mismos que veía en el espejo cada día, me miraban como fuego. No sabía qué decir. «Estás vivo», susurré. Él asintió una vez. «¿Qué te pasó?» No respondió al principio, solo respiró lento, pesado. Luego se inclinó hacia adelante. «Nos dejaron morir». «¿Quién?», pregunté. «El dominio». «No», dijo, con la voz fría. «El mando de la tierra, todo el maldito sistema. Fuimos Sebo, hijo. Un martillo sacrificial enviado para atraer a la flota del dominio, hacerlos comprometerse y luego, boom, colapso estratégico. Excepto que nadie nos dijo que no regresaríamos». No podía respirar. 30 naves ni siquiera pasaron la fisura. La tecnología del dominio desbarató nuestros motores. Nos estrellamos en mundos que ningún mapa registró. Algunos eran venenosos. Otros estaban vivos. Luchamos contra cosas que ningún humano debería sobrevivir. Perdimos la mitad de nuestro mando en el primer año. Hizo una pausa, miró hacia abajo. Deberíamos haber muerto. Pero algo más nos encontró. ¿Qué quieres decir con algo más? Lo miró de nuevo, y en ese momento, juro por Dios, me sentí como niño otra vez. No éramos los únicos perdidos en ese vacío. Algo antiguo vive allí. O tal vez solo dormía. Se llamó a sí mismo el eco. Nos ofreció supervivencia, conocimiento, poder, dijo que nos haría completos otra vez. Y lo aceptaron. Su rostro se endureció. No tuvimos opción. Se habían convertido en algo más que humanos, menos que máquinas. Lo explicó como una maldición y una bendición. El eco les dio tecnología que doblaba la realidad, no solo armas, sino sistemas que se alimentaban del tiempo, armaduras que se adaptaban al trauma. Pero el precio fue alto, nunca podrían regresar. No de verdad. ¿Crees que la Tierra nos quiere de vuelta?, preguntó. Somos la prueba de que abandonaron a los suyos, la prueba de que su perfecto imperio miente descaradamente. Ya no somos símbolos, hijo. Somos un ajuste de cuentas. Estás matando civiles, dije. No, espetó. Matamos a los que permitieron que esto ocurriera, a los que se beneficiaron de ello. El dominio fue solo el comienzo. ¿Y luego qué? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Me incliné hacia adelante. Papá, no hagas esto. Su voz se quebró, solo un poco. Ya lo hice. Luego, la señal se cortó. Eso fue hace 5 días. Ahora la lluvia y toda la armada se acercan al borde de Saúl. La tierra está en alerta total. Las plataformas de defensa están armadas. Las bases lunares se están evacuando. El ejército está dividido. Algunos quieren negociar, otros quieren pelear. Yo fui transferido, más bien reclutado, sacado de mi puesto y metido en una unidad de operaciones especiales llamada Canal de Hierro. Nuestra misión: interceptar la lluvia antes de que llegue a la Tierra. Pero no nos dicen todo. Me dieron el mando de una nave prototipo, el Colmillo de Igis. El motor más rápido registrado. Armamento sin probar. Tripulación formada por criminales de guerra y desertores. Y quieren que hable con él, que razone con un hombre al que enterraron hace décadas, un hombre que ahora comanda naves de guerra más grandes que continentes, un hombre que dejó de ser humano cuando lo olvidamos. Miro el vacío frío a través de la ventana. Las estrellas se difuminan mientras entramos en Salto. Mi tripulación está en silencio detrás de mí,
cada uno consciente de que tal vez no regresemos, porque esto no es una misión de rescate. Es una advertencia. Y sé, en el fondo, que ya es demasiado tarde. Salimos del salto a 2 clics del muro de defensa de Keeper. Incluso desde esa distancia, podía verlo, la última línea de defensa de Saúl. Miles de plataformas orbitales, matrices de escudos, torretas láser del tamaño de rascacielos, todas dispuestas en una esfera perfecta alrededor de la Tierra como un halo de hierro. Alguna vez se describió como la joya de la corona de la humanidad, construida tras el levantamiento marciano y mejorada cada década desde entonces. Pero para mí, solo parecía un cementerio esperando llenarse. La lluvia seguía acercándose, a 4 días de distancia. Sin desviaciones, sin responder a las señales, sin cambios en la formación. Sabían que los esperábamos. No les importaba. Estaba en el puente del colmillo de Igis, tratando de calmar el nudo en mi estómago. Mi tripulación me observaba de cerca, no por respeto, era demasiado nuevo para eso, sino porque no confiaban en mí. La mitad eran antiguos piratas, la otra mitad, expulsados del ejército por algún delito. Esta nave era una última oportunidad para todos nosotros, y nos enviaban directo a las fauces de lo que más temía la Tierra. Un oficial, Davian, exmarino de Marte, con nervios de acero puro, se acercó a mí. Nueva señal, señor. Paquete de alta prioridad de Erzgov. Quieren un informe táctico cada 6 horas. Hizo una pausa. Y han elevado su autorización. Fruncí el ceño. ¿A qué nivel? Me entregó un chip de datos. Sello rojo, nivel 0. Ese nivel ni siquiera existía oficialmente. Solo para sus ojos, dijo en voz baja. Entré en la cabina de mando y cerré la puerta. Inserté el chip. La pantalla parpadeó. Luego apareció un general de rostro severo, el almirante Kim, cubierto de medallas pero con la expresión de alguien que no había sonreído en 30 años. Comandante, comenzó, está ahora autorizado a recibir información clasificada sobre el despliegue original de la Séptima Armada. Lo que voy a decirle no sale de esta sala. Hizo una pausa, sus ojos se endurecieron. Nunca debieron regresar. Me quedé allí, sintiendo como la sangre se me iba del rostro mientras continuaba. La Séptima Armada no era solo una flota. Fue un sacrificio político. Cuando partieron, la Tierra ya estaba en negociaciones secretas con el dominio. Necesitábamos paz. La guerra había drenado demasiado. Así que ofrecimos algo. Apenas pude susurrar. Ofrecimos a nuestros mejores. Una fuerza de ataque señuelo, dijo Kim fríamente. El plan era hacer parecer que lanzábamos una ofensiva total. El dominio respondería con fuerza. Tendríamos bajas. Y en el momento justo, Erzgov negociaría la paz. Lo presentaríamos como un empate heroico por agotamiento mutuo. ¿Y la séptima? Pregunté. Me miró con ojos vacíos. Les dijimos que ganarían, que regresarían como héroes. Mentimos. Destruí el chip, no para ocultarlo, sino porque no podía soportar mirarlo de nuevo. Mi padre, los demás, no desaparecieron por accidente. Los entregamos a los lobos y escribimos poemas sobre su sacrificio. Y ahora habían vuelto. Y recordaban. Al día siguiente, la lluvia envió una señal. No una transmisión de voz, solo una imagen. Un planeta quemado, partido, destrozado hasta el núcleo. Orbitando sus restos había fragmentos de naves del dominio, campos de escombros y lo que parecían ciudades satelitales calcinadas. Nuestra IA tardó 12 minutos en identificarlo. Havik 7, un bastión del dominio. Población, 5 millones. Activos militares, pesados. Destruido. Sin mensaje, sin advertencia, solo la imagen. Otra declaración, no estamos aquí para hablar. Interceptamos una nave más pequeña delante de la Armada, un explorador avanzado, adelantado por alguna tecnología que ahora poseían. No se parecía a nada que hubiéramos visto. Elegante, sin costuras, casi como si hubiera crecido en lugar de ser construida. Sin ángulos duros, solo curvas, símbolos grabados y un zumbido bajo que parecía presionar tu cráneo. Nos acercamos en modo sigiloso,
sin armas, solo observando. Entonces, inesperadamente, la nave exploradora apagó sus sistemas. Sin escudos, sin armas, como invitándonos. Mi oficial de comunicaciones se volvió hacia mí. Señor, está abierta. La bahía de entrada está extendiendo un puente. Nos están dejando entrar. Trampa o no, tenía que ir. Me equipé, llevé un equipo pequeño, Davian y 3 más, y cruzamos. El interior de la nave era más frío de lo esperado, no por la temperatura, sino por algo más profundo. El aire se sentía hueco, resonante, como si camináramos por los pulmones de un dios muerto. Entonces los vimos. Humanos, o al menos lo fueron alguna vez. Algunos tenían ciberimplantes integrados en sus espinas dorsales. Otros tenían extremidades reemplazadas por maquinaria viva que pulsaba con una luz azul tenue. El rostro de un hombre estaba cubierto de placas biomiméticas, dejando solo su boca visible. Una mujer flotaba a medio metro del suelo, sin piernas, reemplazadas por algo fluido y alienígena. Pero nos miraban con ojos humanos. Y detrás de esos ojos había dolor. Davian dio un paso adelante. Identifíquense. Un hombre alto, demacrado, con tatuajes girando por su cuello, salió. No habló al principio, solo nos miró. Luego dijo, nos dejaron pudrirnos. Sabía lo que tenía que hacer. Soy su hijo, dije. Capitán de la lluvia ardiente. Es mi padre. La expresión del hombre no cambió, pero algo en sus ojos titiló. Habla de ti, dijo. Tragué saliva. Entonces déjame hablar con él. El hombre se hizo a un lado. Te espera en el puente, solo. Los demás se quedaron atrás. Seguí un corredor sinuoso hacia el interior de la nave. Sin luces, solo paneles bioluminiscentes que brillaban con un ritmo extraño. No parecía estar caminando por una nave. Parecía estar entrando en un recuerdo. Lo encontré en el centro de una sala sin paredes, solo capas transparentes que mostraban estrellas girando a nuestro alrededor. Se volvió cuando me acerqué. Hijo. Su voz era la misma, curtida, envejecida, pero aún suya. No la había oído en tantos años que sentí como un golpe en el pecho. Mataste a 5 millones de personas, dije. Él asintió. No personas. Esclavistas, torturadores. El dominio no crea civiles, crea armas con familias. ¿Crees que la tierra te dejará volver después de esto? Sonrió, pero no había calidez en ello. ¿Dejarme, hijo? No estoy pidiendo permiso. Te estás convirtiendo en lo que ellos eran. Sus ojos ardieron. No, nos convertimos en lo que la tierra nos hizo, en lo que necesitaba cuando no tuvo el valor de admitirlo. ¿Crees que la paz viene de apretones de manos? No. La paz viene de asegurarte de que nadie se atreva a levantar la mano contra ti otra vez. Te equivocas, dije. La venganza te está cegando. Dio un paso adelante. Y tú sigues siendo un niño tratando de jugar al diplomático con demonios. Lo agarré del hombro. Su armadura estaba caliente, casi respiraba. Vuelve, dije. Si quieres justicia, llevaremos la verdad al pueblo. El mundo sabrá lo que hicieron. Pero esta masacre termina ahora. Me miró por un largo rato. Luego dijo algo que nunca olvidaré, no se trata de justicia. Se trata de memoria. La tierra nos olvidó. Ahora los haremos recordar. Y luego se dio la vuelta. Regresé al colmillo de Igis con nada más que culpa en el pecho. Davian me recibió en la cubierta. ¿Y ahora qué? Preguntó. Miré las estrellas. Vienen, pase lo que pase. Entonces, ¿qué hacemos? Miré a mi tripulación y me di cuenta de algo terrible. Advertimos a la Tierra, dije. Y luego decidimos. ¿Decidir qué? Si peleamos contra fantasmas o nos unimos a ellos. Erzgov no escuchó. Nunca lo hacen. Entregué mi informe personalmente, transmitido en vivo desde el colmillo de Igis por cada canal encriptado que teníamos. Les conté todo, sobre la lluvia, la masacre en Havik 7, el encuentro en la nave exploradora, y sobre todo, sobre mi padre. Dije que no era el mismo hombre, que la flota que comandaba ya no era completamente humana,
que habían sangrado demasiado tiempo en la oscuridad, que lo que regresó no buscaba diplomacia, sino venganza. Pero los ancianos detrás de Erzgov, los oficiales en torres orbitales sobre las nubes envenenadas de Venus, los burócratas que no habían pisado suelo en décadas, hicieron lo que siempre hacen. Lo llamaron psicosis postraumática. Dijeron que mi informe era exagerado. Me llamaron comprometido. No se prepararon para negociar. Se prepararon para pelear. La movilización de defensa de Saúl comenzó 3 horas después. Cada dreadnought restante, cada portaaviones desde la órbita de Marte, cada cañonera de las lunas de Júpiter, incluso cruceros a medio operar sacados de los astilleros de Povos. Todos reasignados a una sola formación, Operación Cortina de Hierro. Posicionaron la flota justo dentro de la órbita terrestre. El plan era de manual: interceptar la lluvia antes de que cruzara el sistema interior, rodearla, exigir rendición, y si fallaba, abrir fuego. Incluso promovieron a un almirante novato de la academia para liderarlo. Experiencia de mando: 0. Conexiones políticas: demasiadas para contar. Hizo un discurso, llamó a la séptima armada héroes caídos convertidos en renegados. Dijo que serían recibidos con la ira total de una tierra unida. Apagué la transmisión antes de que terminara su segunda frase. El idiota no tenía idea de con quién hablaba. Faltaban 2 días para la llegada. La lluvia y su flota no frenaron, no titubearon, no respondieron a las señales, solo avanzaron con un movimiento directo e inquebrantable. Pasé esos 2 días en la sala de guerra del Colmillo de Illis, mirando modelos de trayectorias y simulaciones tácticas. Corrimos cada escenario de combate posible. De 1000 proyecciones, la flota de la Tierra ganó en 3, y aún así requerían condiciones milagrosas. Estábamos superados en armamento, superados en clase. Davian se inclinó sobre una pantalla, con los brazos cruzados. ¿Crees que saben que no pueden ganar? No les importa, dije. Los dejamos en el infierno por 50 años, Davian. Lo que regresó no está aquí para ganar. Está aquí para enterrar todo lo que permitió que esto ocurriera. 12 horas para el contacto. El Colmillo de Illis mantuvo su posición justo detrás de la flota avanzada de la Tierra. Teníamos órdenes de observar y grabar, nada más. Sin enfrentamiento, sin interferencia. No confiaban en que seguiría órdenes. No los culpo, pero ahora tenía mis propias órdenes, no de Erzgov, no del mando, sino de mí mismo. Porque no podía quedarme al margen y ver otra masacre. No otra vez. Entonces llegaron. La lluvia cruzó el sistema interior con la gracia de un dios a la deriva. El resto de la armada emergió como sombras detrás de ella. Naves clase Fortaleza que se movían como cazadores, motores ardiendo con una llama antinatural. Sin formación, sin comunicaciones, solo poder. Poder frío, absoluto. El almirante los llamó de nuevo. Aquí el almirante Reichov de la flota unificada terrana. Se les ordena desactivar sus armas y rendirse. Serán puestos bajo custodia y devueltos a la tierra para juicio. No cumplir resultará en un enfrentamiento letal. Silencio. Luego, música. Música antigua de la tierra. Un himno. No por canales oficiales, no por bandas militares, sino por cada torre de transmisión civil en el sistema solar. Habían pirateado la señal. Los valientes se alzarán cuando el mundo olvide, a través del fuego, la oscuridad, la sangre y los remordimientos. Recordé esa canción. La tocaban en cada funeral de soldado durante la Guerra del Dominio. Una guerra que la tierra quería olvidar. La lluvia no hablaba. Estaba de luto. Y entonces se movieron. El primer disparo vino del dominio de Illis, el dreadnought más grande de la Tierra. Lanza de plasma, carga completa, directa a los escudos frontales de la lluvia. No hizo nada. Ni un parpadeo. La represalia llegó antes de que registráramos el ataque. La lluvia pulsó. Un zumbido grave sacudió el espacio entre nosotros, como si la realidad misma vibrara. Luego, 3 rayos surgieron. No láseres, no cinéticos, algo más. Campos de disrupción de materia, supuso nuestra IA. Uno golpeó al dominio, otro al portaaviones marciano bandera roja,
y el tercero abrió una herida en el vacío, como un agujero negro, pero vivo. El dominio se dobló como papel mojado. Sin explosiones, sin bolas de fuego, solo un colapso silencioso y terrible. La bandera roja intentó expulsar su núcleo. No lo logró. El tercer rayo, Dios nos ayude, abrió una herida en el espacio que succionó a una docena de naves menores antes de colapsar sobre sí misma. El pánico estalló. Las comunicaciones se convirtieron en caos. Pilotos gritando, oficiales suplicando órdenes. Raychov seguía gritando que mantuvieran la formación, pero ya no había formación. La séptima armada descendió como segadores en un campo de trigo. Tomé mi decisión. Giré el colmillo de Aegis lejos de la tierra y ordené máxima potencia hacia la lluvia. «Señor», preguntó Davian, «¿estás seguro de esto?» «No», dije, «pero estoy harto de quedarme quieto». La tripulación no discutió, no porque creyeran en mí, sino porque no tenían a dónde ir. Cortamos a través de los restos de lo mejor de la tierra. Los sobrevivientes gritaban al vacío. Un crucero intentó huir. Un solo pulso de una nave clase Forja Nova desintegró sus motores. Abrí una línea directa a la lluvia. «Aquí el comandante Rile del colmillo de Aegis», dije. «Solicito contacto inmediato». Repito, me acerco desarmado. «No disparen». «Nada». Entonces, la voz de mi padre. Cerré los ojos. «Sí», dije. «Elegí mirarte a los ojos cuando los demás huyeron». No respondió, pero las armas no dispararon. Atracamos. El puente de la lluvia estaba en silencio. Sin alarmas, sin caos. Solo personas, cambiadas, sí, marcadas, rotas de maneras que no podía entender, pero aún personas. Me miraban, no con hostilidad, con lástima. Mi padre estaba en el centro, observando un holograma de la Tierra. No se volvió. «Millones están muriendo», dije. «Lo sé. Puedes detener esto». «No», dijo, «solo puedo terminarlo». Di un paso adelante. «Te convertiste en lo que odiabas». Me miró lentamente. «Nos convertimos en lo que el universo teme». «Entonces, ¿cuál fue el punto?», exigí. «No regresaste por justicia. Regresaste para destruir el mundo que intentábamos salvar». Suspiró. Y por primera vez, vi algo humano en él. Cansancio. «¿Crees que no lo extrañamos?», preguntó. «El sol, la tierra, las risas. Lo soñamos, pero no podemos volver a un lugar que nunca nos quiso». Negué con la cabeza. «Yo sigo aquí». Me miró por un largo momento. «Lo estás». Entonces sonaron las alarmas. Una señal de anulación resonó por la nave. Un ataque final desde la Tierra. Uno de los arreglos nucleares lunares había disparado un arma que ni siquiera sabíamos que existía, la lanza de Jericó. Un disparo, un propósito, destruir la lluvia. Venía hacia nosotros. La tripulación de mi padre lo miró. No habló, no dio órdenes. Solo me miró y sonrió. Ahora recordarán. La lanza de Jericó no era un misil, ni un rayo, ni una explosión de energía. Era una idea convertida en arma, forjada por un hombre que odiaba tanto la guerra que creó la última que esperaba se librara. Decían que desgarraba las leyes de la física lo suficiente para hacer sangrar a los dioses. Tenía menos de 2 minutos para actuar. «¿Estado de los escudos?», grité. Un veterano blindado, con la garganta llena de fibras mecánicas, respondió sin parpadear, desplegándose. «No será suficiente». «¿Evacuar?», pregunté. Mi padre no se movió, solo miraba por la ventana donde la lanza ya era visible. Una raya de puro vacío, devorando la luz mientras viajaba. Más lenta que la velocidad de la luz, pero más pesada que cualquier arma humana jamás construida. Finalmente se volvió. Sin escape. «¿Qué?». Su voz era tranquila. «La lanza de Jericó está codificada a patrones biológicos. Nos está rastreando. A la lluvia. A mí». Sentí mi pecho apretarse. «Sabían que no nos rendiríamos», dijo. «Planearon para este día. No debíamos regresar. Y si lo hacíamos, esto era el último seguro de la Tierra». Lo miré.
Entonces, ¿por qué diablos regresaste? Me miró entonces. Realmente me miró. Y en ese momento, entendí. Nunca se trató de venganza. Se trataba de memoria. La nave comenzó a temblar. Vi a los tripulantes sujetarse a las paredes. Algunos rezaban en susurros. Otros se mantenían erguidos, listos para enfrentar lo que viniera. Ya no eran soldados. Eran sobrevivientes, del tipo que miraba a la muerte a los ojos cada día durante 50 años y salía más afilado. Del tipo que la tierra no podía controlar. La lanza de Jericó perforó la capa externa de los escudos de la lluvia sin resistencia. El aire pulsó. Las luces parpadearon. Algo dentro de la nave, algo antiguo, tal vez incluso vivo, soltó un sonido como un animal herido. Tenemos 30 segundos, dijo una mujer junto a mi padre, su cuerpo medio fusionado con el panel de control. Miré alrededor y hice algo que nadie más en esa sala se habría atrevido a hacer. Agarré el brazo de mi padre. Déjame tomar el colmillo, dije. Déjame interceptarla. No la detendremos, pero podemos desviarla. Desplazarla. Algo. Me miró, con la mandíbula apretada. Morirás. Asentí. Sí. Parpadeó. Y esa fue la única autorización que necesitaba. Corrí por los pasillos de la lluvia, escoltado por un dron deslizador, una máquina viva que leía mi mente más rápido de lo que podía formar pensamientos. Me dejó en el muelle del colmillo justo cuando el casco de la lluvia comenzaba a deformarse. La lanza estaba desgarrando el espacio-tiempo. Abordé, encendí los motores. Davian aún estaba al timón. Me miró por encima del hombro mientras entraba. Te dije que esta misión era suicida, murmuró. ¿Quieres quedarte fuera? Pregunté. Sonrió. Ni de broma. Despegamos en segundos. Sin autorización, sin llamadas, solo empuje puro y velocidad temeraria. El colmillo de Igis rugió hacia la lanza como una bala hacia un huracán. Nuestros sensores gritaban. La lanza crecía, alimentándose del vacío, doblando la realidad como papel en el fuego. Teníamos una oportunidad. Miré a Davian. Apunta a su trayectoria. Dispara todo lo que tenemos. Si no podemos destruirla, la desviamos. Y si eso no funciona, morimos gritando. Sonrió, como en los viejos tiempos. La primera salva de misiles detonó prematuramente, demasiado cerca de la estela de la lanza. No hizo nada. La segunda salva hizo contacto, pero la lanza los ignoró como un dios apartando hormigas. Luego vinieron los cañones de rieles. 4 impactos directos. La lanza se tambaleó, solo un poco, pero suficiente. Quemamos los motores en reversa total, usamos el retroceso y redirigimos nuestra propia nave directamente al camino de la lanza. Colisión en 5. Davian puso una mano en mi hombro. Ha sido un honor. 4. Asentí. Igual. 3. Y entonces el mundo se volvió blanco. No recuerdo el momento del impacto. Solo lo que vino después. Silencio. Flotando. Mi cuerpo ya no estaba allí. No sentía nada. Ni dolor, ni miedo, solo paz. Y luego una voz. No la de Davian, no la de mi padre. Estaba dentro de mí. ¿Recuerdas? Abrí los ojos. Estaba en una habitación que no había visto desde que era niño. Mi dormitorio de infancia, la pared agrietada, los libros en el estante, el modelo de madera de la lluvia ardiente en mi escritorio. Pero todo estaba mal. Los colores estaban apagados, el aire demasiado quieto, como si alguien hubiera reconstruido mi memoria con manos temblorosas. Al otro lado de la habitación, él estaba sentado. Mi padre, más joven, antes de la guerra, antes de las órdenes, antes de todo. Me miró y sonrió. ¿Realmente viniste? Di un paso adelante. ¿Dónde estamos? Dentro del eco, dijo. Parpadeé. ¿El qué? Se puso de pie. Cuando la séptima armada se perdió, encontramos algo en la fisura. O tal vez nos encontró. El eco no es una cosa. Es un recuerdo. Un recuerdo vivo de la humanidad, del dolor, de la supervivencia. Se unieron a él. No nos unimos, dijo.
Nos convertimos en él. La visión se quebró. Destellos de batalla, explosiones, gritos, y luego estaba de vuelta en el puente del colmillo de Ygis. Davian estaba desplomado en su silla, sangre en su sien, inmóvil. La nave giraba. Chispas volaban por el techo. El fuego danzaba por el casco. La lanza de Jericó, desaparecida. No destruida, desviada. El impacto había alterado su curso lo suficiente. Pasó a miles de kilómetros de la lluvia. Lo bastante cerca para romper todos los sistemas de defensa, pero no para matarla. Envié una transmisión. Mando de la Tierra, aquí el colmillo de Ygis. Lanza desviada. Lluvia aún operativa. Misión fallida, pero seguimos vivos. Sin respuesta. Luego, una voz entrecortada por estática rompió el silencio. Colmillo, aquí el almirante King. Salgan de ahí. Tierra bajo asedio. Flota rota. Lluvia acercándose. Repito, abandonen la Tierra. Miré la consola. Abandonar la Tierra. Esa fue la orden final. Regresamos cojeando hacia la lluvia. Atracamos. Mi padre esperaba en la bahía. Me miró como quien ve un fantasma. Viviste. Bajé de la rampa. Tú también. Miró más allá de mí, hacia las estrellas. Desviaste la lanza. La tierra lo recordará. No les importará. No, dijo, pero a nosotros sí. Esa noche, o lo que pasaba por noche en una nave de guerra más antigua que la mitad de la galaxia, estuve junto a él en la cubierta de mando. El planeta giraba lentamente bajo nosotros, azul, verde, frágil. La Tierra. Podrías destruirlos, dije. Asintió. Podría. Pero no lo harás. Me miró. No, porque ahora recuerdo. ¿Qué? Se volvió hacia mí. La promesa que te hice, a tu madre, al mundo. ¿Y cuál fue esa promesa? Dio un paso adelante, alzó la voz para que cada miembro de la tripulación lo oyera. Fuimos creados para proteger. Incluso cuando olvidan, incluso cuando traicionan, incluso cuando nos abandonan. Se volvió hacia mí. Dile a la Tierra que terminamos de pelear. Parpadeé. Así de simple. Asintió. Recordamos todo lo que hicieron, pero también recordamos quiénes somos. La flota se detuvo. Sin fuego, sin invasión, solo silencio. Y una última transmisión a Erzgob. Estuvimos perdidos. Nos olvidaron. Pero nosotros nunca los olvidamos. La guerra terminó. Vamos a casa. No aterrizamos en la Tierra. No nos lo permitieron. Tras la transmisión de mi padre, Erzgob respondió con silencio. Ni un reconocimiento, ni una respuesta. La lluvia permaneció sobre el Pacífico durante 16 horas, su sombra proyectando una quietud sobre el mar que ninguna tormenta se atrevía a perturbar. Sin misiles, sin más ataques, pero tampoco bienvenida. Y eso lo dijo todo. Observé las conferencias de prensa desde el colmillo de Ygis. Eran como carretes de propaganda, voces vacías, expresiones ensayadas, miedo pulido detrás de sonrisas falsas. La primera ministra de la unidad terrestre estaba detrás de un podio flanqueado por generales y asesores, pronunciando palabras que sabían a ceniza. La flota, antes conocida como la Séptima Armada, ha cesado hostilidades y permanece en órbita. Estamos monitoreando la situación. Monitoreando, no confiando, no perdonando, no asumiendo su traición, solo observando. No sabían qué hacer con ellos. La lluvia era demasiado grande para destruirla. El resto de la flota tomó posiciones en órbita, espaciados como estatuas guardianas, inmóviles. Los satélites dejaron de funcionar cerca de ellos. Los puertos espaciales redirigieron sus rutas. La Tierra, que alguna vez soñó con las estrellas, ahora estaba atrapada bajo un cielo lleno de fantasmas que ella misma creó. La prensa preguntó por qué la Armada no se iba. Esa fue la pregunta más trágica, porque no tenían a dónde ir. Pasaron 2 días. Entonces comenzaron las mentiras. Las transmisiones desde Marte acusaron a la lluvia de mantener a la Tierra como rehén. Los medios empezaron a referirse a ellos como el remanente de la Armada en lugar de su verdadero nombre.
Exgenerales aparecieron en programas hablando de soldados traumatizados, infectados por tecnología alienígena, un riesgo a largo plazo para la soberanía planetaria. Mis puños se apretaron al verlo. No estaban reportando la verdad. Estaban justificando otra guerra. Una semana después, intentaron la Operación Liberación. Lanzaron un virus cibernético a las subrutinas inferiores de la lluvia, intentando anular los protocolos de mando y forzar un colapso del reactor. No esperaban lo que la lluvia se había convertido. El Eco, la entidad antigua ahora unida a la nave, reconoció la amenaza en menos de un milisegundo. No contraatacó, respondió. Cada torre de comunicación en la Tierra falló. Las pantallas se oscurecieron. Luego, una voz habló: nos temen. Lo entendemos. Pero recordamos. No pueden matar la memoria. Los sistemas volvieron en segundos, pero el mensaje fue escuchado. Y ahora la gente comenzó a cuestionarlo todo. Regresé a la Tierra en secreto, no por órdenes, no por protocolo, porque necesitaba verla. El lugar donde nací, el lugar que olvidó a mi padre. Davian vino conmigo, aún vivo, aún cojeando, con la cabeza vendada tras interceptar la lanza de Jericó. ¿Estás seguro de querer hacer esto?, preguntó. No estoy seguro de nada ya, dije. Aterrizamos fuera de Seattle, o lo que quedaba de ella. Antes una metrópoli extensa, ahora una zona militarizada. Robots de patrulla en cada calle. Banderas de propaganda colgadas de drones. Recordamos a los caídos. Una broma cruel. Recordaban lo que les convenía. Nos mantuvimos ocultos, usamos identidades falsas, fuimos al subsuelo, contactamos con civiles. Lo que encontré bajo la superficie me aterró más que la lluvia. Porque la gente recordaba. No los políticos, no la élite, la gente. Recordaban a los que entraron en la fisura y nunca volvieron. Recordaban a las familias a las que les dijeron que siguieran adelante. Recordaban el silencio. Grafitis marcaban cada callejón. Nunca estuvieron perdidos. La tierra les dio la espalda. La séptima no está muerta. No perdonemos nada. No era la flota lo peligroso ahora. Era la verdad. Me arrestaron 2 días después, identificado por un escáner biométrico en una estación médica. Política estándar de la Tierra ahora. Sin libertad, sin privacidad. Davian escapó. Me aseguré de eso. Me pusieron en una celda blanca. Sin luz, sin ruido. Un hombre vino a interrogarme. No era soldado, era un agente del gobierno. Traje, sin placa de identificación. Sonreía como alguien que había ordenado muertes y las llamó justicia. Has tenido contacto no autorizado con entidades clasificadas, dijo. Son humanos, espeté. Su sonrisa no vaciló. No, comandante, ya no lo son. Ustedes los hicieron así. Me ignoró. Te has convertido en un problema, pero podemos usarte. Todavía tienes acceso a tu padre. Todavía llevas su sangre. Reí, un sonido seco y amargo. ¿Quieren que lo espíe? No, dijo, inclinándose hacia adelante. Queremos que lo termines. Habían desarrollado un prototipo, un arma biológica basada en muestras genéticas de los registros previos a la guerra de la Séptima Armada. Diseñada para atacar estructuras de ADN específicas. No destruiría la lluvia. No mataría a la flota. Mataría a mi padre. Sin explosión, sin rastro, solo una cascada biológica que colapsaría sus sistemas híbridos en segundos. Haz esto, dijo el hombre, y borramos tu historial. Limpiaremos tu nombre. Te dejaremos vivir. Lo miré y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Esa noche, fui liberado. Sacado bajo vigilancia, me dieron el arma biológica en forma de implante. Me dijeron que regresara a la lluvia, que dijera que la tierra estaba lista para hablar. Pero ya sabía mi decisión. Querían que matara al último soldado verdadero que la tierra había producido. En cambio, mostraría al mundo lo que intentaron enterrar. La lluvia me recibió en silencio. Mi padre no preguntó cómo escapé. Solo me miró, cansado, como un hombre que había enterrado cada pedazo de esperanza que alguna vez tuvo. Vi las transmisiones, dijo. Todavía quieren que desaparezcamos.
Siempre lo quisieron, asentí. Entonces, viniste a despedirte. Dio un paso adelante. No, dije. Vine a hacerlos escuchar. Saqué el implante de mi bolsillo, lo sostuve. Así es como querían que te matara. Ni siquiera se inmutó. ¿Por qué no lo hiciste? Porque le temen a la memoria. Yo no. Y entonces le conté mi plan. Pirateamos la señal global de nuevo. Pero esta vez no fue el eco. Fui yo. No como comandante, no como soldado, sino como hijo. Aparecí en cada pantalla, cada estación, cada dispositivo. Y dije la verdad. Todo. La traición, el sacrificio, el silencio, la lanza, el arma biológica, el encubrimiento. Terminé la transmisión con un mensaje. No pueden borrar lo que hicieron, pero pueden decidir quiénes serán ahora. Somos sus hermanos, sus padres. Regresamos no por venganza, sino para recordar. Si nos temen, miren dentro de ustedes. Porque todo lo que nos convertimos, lo aprendimos de ustedes. Luego nos apagamos. Sin señales, sin respuestas, solo silencio. Y esperamos. El silencio no duró. No podía. No después de lo que dije, de lo que mostré. Durante 36 horas, el mundo contuvo el aliento. Sin líderes, sin desmentidos oficiales, sin réplicas. No podían, porque lo que di no era teoría. Era prueba. Archivos, registros, órdenes clasificadas con tinta negra aún manchada por las manos que las firmaron. Testimonios de sobrevivientes de la Séptima Armada, de familias a las que les dijeron que sus hijos murieron valientemente, cuando en verdad fueron arrojados a una guerra que la Tierra nunca quiso ganar. Lo que intentaron ocultar por 50 años, lo vertí a la luz. Y ahora el mundo miraba. Al cuarto día, comenzaron los disturbios. No en un lugar, sino en todas partes. Nueva Berlín, Ciudad Atlas, anillo exterior de Marte. La gente asaltó torres gubernamentales, quemó banderas, derribó estatuas de políticos que construyeron sus carreras sobre la mentira de la paz honorable de las guerras del dominio. Ya no se trataba solo de la séptima. Era por cada traición anterior, cada promesa rota, cada nombre grabado en un muro conmemorativo que no debía estar allí, cada hijo que nunca regresó. Lo llamaron el levantamiento de los olvidados. No eran rebeldes. Eran veteranos, nietos de soldados, civiles que perdieron padres en guerras construidas sobre política y mentiras, personas que les dijeron que siguieran adelante y de repente se dieron cuenta de que habían estado llorando fantasmas creados por cobardes. Herzog respondió como siempre. Apretaron su control, declararon ley marcial, llamaron a las protestas inestabilidad doméstica causada por influencia extraterrestre, prohibieron mi rostro en la red, emitieron una orden de muerte a mi nombre. Incluso transmitieron una versión editada de mi discurso, cortada, descontextualizada, para hacerme parecer un traidor a la humanidad. Pero ya era demasiado tarde. La verdad ya no era mía. Pertenecía al pueblo. El siguiente movimiento no fue nuestro. Fue de la Tierra. Enviaron un mensaje cifrado por un canal de máxima autorización directo a la lluvia. Mi padre y yo escuchamos en silencio mientras la voz sonaba en la consola. Solicitamos una audiencia. Llegó un transbordador, civil, desarmado, sin escolta militar. Debatimos si era una trampa. Davian fue el más vocal en contra. Ya intentaron matarte 3 veces, gruñó. ¿Crees que de repente les creció una conciencia? Están asustados, dije. Eso los hace más peligrosos. Pero mi padre no dudó. Están extendiendo la mano, dijo. Aunque sea falso, significa que están sangrando. El miedo correcto trae honestidad. La delegación era pequeña. 3 personas. Un diplomático planetario, un oficial de ética de IA y ella, la primera ministra. Su cabello era más gris que en las transmisiones, su rostro más tenso, como si no hubiera dormido en días. Me pregunté cuánto sabía de la verdad, cuánto ayudó a ocultar. Estaban en la cámara de mando de la lluvia como si estuvieran en una catedral, porque, de alguna manera, lo estaban. Esta nave era más antigua que las mentiras sobre las que construyeron su mundo. Y ahora respiraban su aire. Ella dio un paso adelante.
No estoy aquí para pedir perdón. No, dijo mi padre. Estás aquí para detener una guerra. Ella asintió. No podemos defendernos contra su flota. Nuestros sistemas de defensa están comprometidos. Si deciden atacar, la tierra caerá. Hubo una pausa. Mi padre la miró. Entonces, ¿por qué no lo hemos hecho? Ella no respondió. Hablé yo. Porque no somos como ustedes. Eso la golpeó. Lo vi en sus ojos. Aún así, se mantuvo firme. Era una niña cuando la séptima desapareció. No escribí las órdenes. No construí el encubrimiento. Pero te beneficiaste de ello, dijo mi padre. Heredaste el silencio. Cobraste el dividendo de la paz. Te paraste sobre las tumbas de los hombres que dejamos atrás y agitaste una bandera. Ella apenas se estremeció. Luego, lentamente, asintió. Tienes razón. Lo que pasó después no fue planeado. No fue dramático. No hubo tratado firmado, ni disculpas con lágrimas. Solo una conversación y una pregunta. ¿Qué quieren? El viejo mundo habría esperado venganza, demandas de control, recursos, poder. Pero no queríamos nada de eso, porque el poder no significa nada cuando la gente abajo no recuerda quién es. Respondí, digan la verdad. Esa fue nuestra demanda. No misericordia, no gobierno, memoria. Juicios públicos, archivos desclasificados, exposición total del verdadero final de la guerra, no solo para la séptima, sino para cada soldado que la tierra usó y desechó. Mi padre añadió una condición más. Sin estatuas, dijo. Sin medallas, sin días festivos en nuestro nombre. ¿Por qué no? Preguntó el oficial de ética. Mi padre sonrió, triste y pesado. Porque así empieza de nuevo. Tomó días. La transmisión salió en vivo por todo el sistema. La primera ministra subió al mismo escenario donde una vez nos llamó activos renegados y dijo la verdad. No la suavizó, no la manipuló. Leyó las órdenes clasificadas en voz alta, expuso las firmas, nombró a los comandantes que planearon la trampa. No intentó justificarla. Solo dijo, merecieron algo mejor. Merecen volver a casa. Y por primera vez en mi vida, le creí. El mundo cambió después de eso. No de la noche a la mañana, no fácilmente. La vieja guardia resistió, luchó por aferrarse a sus mentiras. Algunas colonias se separaron. Algunos generales leales rechazaron el nuevo liderazgo. Pero no duraron. Porque la tierra había visto lo que era la verdadera fuerza. No en armas, no en flotas, sino en hombres que cargaron dolor por 50 años y aún eligieron no quemarlo todo. Pasó un año. La lluvia no aterrizó. No necesitaba hacerlo. Pero uno por uno, los miembros de la séptima fueron autorizados a regresar, sin condiciones. Sin programas de reintegración obligatorios, sin almacenes psiquiátricos, solo a casa. La mayoría no volvió con familias. No les quedaba nadie. Pero la gente hizo espacio. Construyeron comunidades, hogares, y más que eso, escucharon. Mi padre no bajó tampoco. Se quedó a bordo de la lluvia. Dijo que las estrellas aún se sentían más seguras que el suelo. Pero a veces hablábamos, y a veces me contaba cosas. No sobre la guerra, sino sobre música, sobre su infancia, sobre la primera vez que piloteó una nave. Y en esos momentos tranquilos, vi al hombre que una vez prometió enseñarme a volar antes de que cumpliera 15. Davian abrió un bar en Europa. Lo llamó el descanso del eco. Es el tipo de lugar donde nadie hace preguntas, pero todos recuerdan. La tierra no es perfecta ahora. La verdad no lo arregló todo, pero encendió un fuego. Y más que eso, hizo imposible olvidar. Estuvieron perdidos por 50 años. Regresaron con fuego, acero y una furia más afilada que cualquier espada. Pero no volvieron para conquistar. Volvieron para ser recordados. Y ahora siempre lo serán. La lluvia aún flota en la termosfera superior, silenciosa y vigilante. Incluso ahora, proyecta una sombra sobre la tierra que se extiende por océanos. Dicen que puedes verla al amanecer si la luz incide bien, solo un destello, como un dios observando desde detrás del velo. Pero no es un dios.
Es solo una nave. Y dentro, mi padre aún respira. Un año después de que la verdad sacudiera al mundo, la Tierra celebró el primer memorial para la Séptima Armada. No un desfile, no un evento de banderas. Ese no era el punto. Los veteranos se negaron a asistir a nada que oliera a política o duelo fabricado. En cambio, fue silencioso. Se realizó en el antiguo Medio Oeste de Estados Unidos, en una tierra antes devastada por la guerra, ahora cubierta de verde otra vez. Simple, honesto, sin música, sin discursos, solo nombres. Más de 2 millones de nombres en un monolito del tamaño de una montaña. Piedra negra, curvada como el casco de una nave, grabada a mano. Sin estatuas, sin banderas, solo memoria. Estuve al pie de esa piedra esa mañana, pasando mis dedos por los nombres. El de mi padre estaba allí, por su propia petición, aunque aún vivía. Una vez le pregunté por qué. Solo me miró y dijo, porque esa versión de mí está muerta. El que abandonaron. El que aún creía que alguien vendría. Me persiguió. Pero lo entendí. El hombre que dejó la tierra en la lluvia ardiente hace décadas nunca regresó. Alguien más lo hizo. Alguien forjado en el silencio. Nunca volví completamente a Erzgov. Me ofrecieron puestos, títulos, autorizaciones, incluso un asiento en un supuesto consejo de reconciliación. Los rechacé todos. No quería arreglar su máquina desde dentro. Necesitaba ser reconstruida desde cero, no parcheada con disculpas y políticas. Así que hice lo que importaba. Enseñé. Fui a los distritos de veteranos, a los barrios que crecieron alrededor de los sobrevivientes reintegrados de la Séptima, y conté sus historias a los niños, a cualquiera que escuchara. Conté la verdad sobre lo que cuesta la guerra, sobre lo que realmente significa ser olvidado. Davian aún dirige el descanso del eco en Europa. Se ha convertido en más que un bar. Es un santuario. Entras y encuentras una pared de placas de identificación suspendidas en cables de acero. Sin nombres, sin números de servicio, solo recuerdos. La regla es simple, puedes colgar una si conocías a la persona. El día que añadí una, no dije nada. Solo la até a la cadena. Miré a Davian y me fui. No preguntó para quién era, porque lo sabía. En cuanto a mi padre, nunca bajó. Se quedó a bordo de la lluvia incluso después de que la última de las naves se desmantelara. Las otras fueron desmanteladas o convertidas en naves de mantenimiento de la paz. La mayoría de las tripulaciones sobrevivientes se dispersaron. Algunos formaron familias. Otros se unieron a los esfuerzos de reconstrucción de la Tierra. Pero él se quedó. Todavía soy parte de ella, dijo una vez, en la cámara de observación de la lluvia. La nave, el eco, el silencio. Podrías dejarlo ir, le dije. Negó con la cabeza. No, alguien tiene que cargarlo. ¿Cómo le dices a un hombre que suelte el peso que llevó toda una vida? ¿Cómo le dices que olvide cuando la memoria es todo lo que le queda? Pasaron los años. La Tierra cambió más lento de lo que esperábamos, pero más rápido de lo que la historia decía que podía. El ejército se fracturó, luego se reconstruyó, esta vez con supervisión, con la verdad como base. No todos los de la vieja guardia sobrevivieron la transición. Algunos desaparecieron. Otros se enfrentaron tribunales. Algunos aún se esconden en colonias fuera del mundo. Pero su día llegará. Eso es lo que tiene la verdad. Una vez que se habla, espera. Como la lluvia, siempre vigilando. El eco nunca lo dejó. A mi padre, quiero decir. La presencia, el recuerdo vivo con el que se unió en la fisura, permaneció silenciosa, dormida, pero no muerta. Con el tiempo, dijo que empezó a sentirla de nuevo. No voces, no locura, solo sensaciones, susurros en la sangre, a veces dolor, a veces orgullo, a veces nada. Dijo que nunca pidió nada. Pero creo que ese era el punto. El eco no era un dios. No era una maldición. Era un espejo. Un reflejo de lo que pasa cuando enterramos demasiadas verdades en nombre del orden. Un recordatorio de que lo que olvidamos, nos convertimos. La última vez que vi a mi padre, estaba descalzo en la cámara central de la lluvia. Sus manos presionaban el cristal frío,
observando la tierra girar debajo de nosotros. ¿Alguna vez vas a bajar a casa? Pregunté. Este es mi hogar, dijo. Parecía cansado, más viejo que nunca, pero en paz. Estoy pensando en apagarla, añadió. Dejarla dormir. ¿Estás seguro? Asintió. El eco recuerda. Eso es suficiente. Me pidió un favor antes de irme. No dejes que construyan algo alrededor de esto, dijo. No dejes que nos conviertan en mito. Lo prometí, y lo dije en serio. Sin canciones, sin historias santificadas, solo dolor real y personas reales. Unas semanas después, la lluvia se apagó. Las luces se atenuaron. Los motores se silenciaron. Flotó justo más allá de la atmósfera como un monumento de hierro y dolor. No había nadie a bordo. No más. Y desde ese día, se dejó intacta. No por ley, sino por respeto. Porque se había ganado algo que la tierra rara vez daba. Silencio. Algunos dicen que el eco aún está vivo. Que si te acercas demasiado a la lluvia, tus comunicaciones captan voces. Canciones de guerra antiguas, nombres dichos como oraciones. Otros dicen que es una tontería. No discuto de ninguna manera, porque sé la verdad. No es una cuestión de ciencia. Es memoria. La memoria vive. Vigila. Espera. Persigue. Y a veces, perdona. Aún sueño con la lanza, con el momento en que Davian y yo volamos de frente contra esa arma imposible. La luz tragándonos por completo, la sensación de que estábamos a punto de desaparecer para siempre. Pero nunca despierto con miedo, porque en ese sueño, justo antes de que todo se vuelva blanco, oigo la voz de mi padre. No con dolor, no con rabia, solo un susurro: seguimos aquí. No como fantasmas, no como mitos, sino como recordatorios de que una vez olvidamos a los nuestros, que regresaron y que eligieron no destruirnos. No porque mereciéramos misericordia, sino porque recordaron quienes se suponía que éramos, y quisieron darnos una última oportunidad para convertirnos en ello. Y así, la lluvia permanece, un centinela eterno, no para castigar, sino para recordar. La tierra sigue girando, marcada por sus cicatrices, pero más sabia, tal vez, por el peso de la verdad que ahora lleva. Los hijos de la Séptima Armada no conquistaron, no destruyeron. En cambio, enseñaron a un mundo a no olvidar. Y en ese acto, encontraron su paz. Si esta historia te conmovió, si sentiste el peso de la memoria y el poder de la verdad, comparte tu voz. Suscríbete para seguir explorando historias que desafían el olvido y únete a quienes eligen recordar. Porque en cada relato, en cada eco, hay una oportunidad para ser mejores.